Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del JAD Empresa. Es un gusto tener la sala tan llena, dar las gracias a todos los que os habéis desplazado a nuestro espacio en Valencia y también quiero dar la bienvenida a todos los que estáis conectados en formato online. Soy Silvia López, la directora de este espacio del JAD Empresa en Valencia. Veo muchas caras conocidas, pero bueno, quizá hay gente que es la primera vez que asiste. ¿Qué es JAD Empresa? JAD Empresa es el Centro de Conexión Empresarial de Banco Sabadell. Es el centro donde queremos que ocurran cosas con las empresas y para las empresas. Para eso tenemos un formato de webinars donde intentamos hacer sesiones siempre que inspiren, que nos acompañen para conseguir nuestros retos en el día a día. Siempre son sesiones enfocadas para el ámbito profesional, pero también nos sirve personalmente. ¿De qué hablamos en estas sesiones? De liderazgo, de transformación, de digitalización, internacionalización, cualquier temática que ayude a las empresas. Aquí en Valencia somos el único espacio que tenemos en este momento en todo el territorio y recordar a todos los asistentes que sois clientes que tenemos salas a disposición de todos nuestros clientes para su uso privado. Y recordar que tenemos una web propia, jadempresa.es, donde tenemos todo el contenido que estamos haciendo en estos momentos ya publicado. Y dicho eso, pues vamos a leer la sesión que tenemos hoy. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hablaremos de las nuevas obligaciones de la facturación y de la factura electrónica. ¿Estamos preparados para ello? Todos sabemos que la factura electrónica va a ser obligatoria y que va a ser un desafío también para las empresas. Esta es la segunda sesión que realizamos desde Banco Sabadell en JAD Empresa y vamos a intentar seguir dando respuesta a todas estas dudas que puedan tener los usuarios. Y para ello, pues bueno, aquí tenemos la escaleta de los asistentes. En primer paso tendremos a Mireia Marimón. Mireia es directora de Asesoría Fiscal de Negocio y Operaciones Corporativas en Banco Sabadell, que dará la primera parte de la sesión. Luego daremos paso a Lluís Meseguer. Lluís es inspector de Hacienda del Estado y administrador de la ADI, Administración Digital Integral de Valencia, que dará una segunda parte de la ponencia. Y terminando ya el plantel que tenemos, hablará Jordi Martí, que es director de BS Factura en Banco Sabadell. Luego habrá un turno de preguntas que intentaremos responderlas a todas. Los que estáis en sala las anotáis y luego os pasamos micro. Los que estáis en online, por favor, las hacéis por el chat y se las haremos llegar a los asistentes. Mireia, buenos días. Bienvenida. Ya tengo conmigo aquí a Mireia, que va a ser la primera participante. Y Mireia, empezamos. Empezamos. Gracias. Muy bien. Pues vamos a empezar a delimitar lo que son estas nuevas obligaciones de... A ver, ahora sí. Las nuevas obligaciones de facturación que vamos a tratar durante la sesión de hoy. En primer lugar, tenemos la facturación electrónica. Es una nueva obligación que más o menos todos conocemos porque se le ha dado muchísima publicidad y surge a través de la Ley Crea y Crece, que amplía la obligación de facturación electrónica. Hasta el momento estaba más enfocada a lo que era sector público, administraciones públicas, y ahora todas las relaciones entre empresarios y profesionales deberán ser objeto de facturación electrónica. Bien, ¿cuándo nacerá ese momento, ¿no?, de la facturación electrónica? Pues nacerá en el momento en que se apruebe el reglamento. La obligación de facturación electrónica está supeditada a la aprobación de un reglamento. En principio, aquí nos aventuramos a decir que es con carácter inminente, pero realmente no sabemos cuándo se va a aprobar todavía este reglamento. Pueden pasar días, meses, no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Pues esta ley es una iniciativa legislativa del Ministerio de Asuntos Económicos. Nace con el objeto de reducir la morosidad y controlar los plazos de pago a proveedores. Y después tenemos otra nueva obligación que tenemos que diferenciar de lo que es facturación electrónica, y este punto es muy importante. Vamos a hablar de facturación electrónica, pero también vamos a hablar de este Real Decreto, que es el reglamento que aprueba los requisitos técnicos de los sistemas informáticos de facturación. Esta iniciativa es del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Es una iniciativa legislativa del Ministerio de Hacienda que quiere luchar contra el fraude. ¿Y qué establece? Pues que los sistemas informáticos de facturación que utilizamos tienen que cumplir una serie de requisitos. No servirá cualquier sistema informático de facturación. Deberán garantizar, pues, la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad de los registros de facturación. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si nuestro sistema informático de facturación cumple o no cumple? Pues bueno, estos estarán certificados como que cumplen. Bien, después hay una tercera iniciativa más en el ámbito europeo
que está en un estado mucho más preliminar, pero lo que busca es un enfoque también de ir hacia la digitalización de las facturas, al control y a la facturación electrónica. Pues bien, esto es un poco el primer enfoque de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de facturación electrónica y vamos a hablar de este reglamento. Este reglamento es conocido como Reglamento Verifactu. No sé si por este nombre os suena más. Bien. Pasamos a la Ley Crea y Crece, facturación electrónica. Ahora aquí ya estamos en facturación electrónica. Y lo que comentaba es, pues al final tiene un objetivo principal que es el reducir la morosidad. El reducir la morosidad y controlar los plazos de pagos a proveedores. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hará? Pues esto se hará porque todo el sistema de información de la factura se pondrá cuándo se ha enviado la factura, cuándo se va a recibir la factura, si se aprueba la factura, si se rechaza, cuándo se va a pagar. Va a haber toda una información relativa a los estados de la factura que se tendrá que informar. Tiene también otros objetivos, como es fomentar el apoyo financiero al crecimiento empresarial y la digitalización de empresas, pymes y autónomos. ¿Vale? Esto es importante porque se va a permitir automatizar todo lo que es el proceso de facturación. Bien. Bien, hasta aquí habíamos comentado la factura electrónica. La factura electrónica será obligatoria en todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. ¿Vale? El ámbito es relación comercial entre empresario y profesional, el conocido como B2B. Tenemos una excepción, las facturas simplificadas y las facturas a no residentes. De momento, la facturación con no residentes no debe hacerse a través de facturación electrónica. ¿Qué es la facturación electrónica? Pues la facturación electrónica no es el envío de PDFs por correo electrónico o por otros sistemas, es algo mucho más complejo. Es algo mucho más complejo que implica soluciones tecnológicas y plataformas que estarán interconectadas y que se enviarán toda esta información del contenido de la factura, de los datos de la factura. El destinatario y el emisor, como decía, va a proporcionar información de los estados de la factura. Si la factura se ha emitido, cuándo se recibe, si se acepta, si se rechaza, y se tendrá un control mucho más pues al día a día de realmente el tratamiento de las facturas. ¿Qué pasa si no me adapto? Pues si no me adapto, pues por un lado hay un régimen sancionador con unas multas pecuniarias y por otro lado, pues realmente como todos los profesionales, clientes, empresas estarán obligados a facturar electrónicamente, si no facturas electrónicamente, pues no podrás operar en el día a día. La entrada en vigor. La entrada en vigor, como hemos dicho, está supeditada a la aprobación del reglamento. ¿Cuándo se aprobará el reglamento? Pues no lo sabemos. No lo sabemos y, mirar, la Ley Crea y Crece, estamos antes del 2023 y cada vez vamos poniendo retrasado, ahora ya no sabemos muy bien dónde estamos. Pero si saliera el día de mañana, por ejemplo, pues aquellos empresarios o profesionales con un volumen de operaciones de más de 8 millones tendrían un año para adaptarse. Es decir, tendrían hasta el 5 de febrero del 2026. Si facturan menos de 8 millones, tendrían 2 años para adaptarse, hasta el 5 de febrero de 2027. Bien, ahora cambiamos de obligación, ¿vale? Ahora nos vamos al reglamento Verifactu. Hasta el momento hemos estado hablando de facturación electrónica. Después mi compañero Jordi os explicará con más detalle cómo funciona la facturación electrónica, cómo se hablan las plataformas, los requisitos más técnicos que deben tener las mismas y os enseñará un flujo de cómo funciona toda la información que viaja de plataforma, la administración tributaria y demás. Bien, ahora estamos en reglamento Verifactu. Vale, el reglamento Verifactu, ¿qué objetivos tiene? Pues la lucha contra el fraude. Al final quiere que se utilicen unos sistemas informáticos de facturación que no puedan ser pues algunos sistemas que se utilizaban por determinados contribuyentes, que eran de doble uso y que permitían alterar los datos de las facturas.
pues ahora habrá un control a través de estos sistemas de información porque las facturas no se podrán alterar y se garantizará la conservación de las mismas y demás. El reglamento Verifactu, en principio, entrará en vigor en 2026, ¿vale? Será obligatorio en 2026 para enero personas jurídicas, julio empresarios profesionales, personas físicas. Pero bueno, no sabemos si habrá también algún tipo de retraso. Otro de los objetivos de Verifactu es que también se podrá mejorar la asistencia por parte de la Administración tributaria a los contribuyentes. Hasta el momento todos estamos acostumbrados pues, a tener nuestro borrador de la renta, por ejemplo, pues a través de información que se proporcionará a la Administración tributaria, pues a lo mejor en otros impuestos, por ejemplo, como el IVA, también nos pueden hacer esta especie como de borrador. Bien, vamos al ámbito subjetivo, ¿vale? ¿A quién aplica Verifactu? Pues en principio aplica a todos los profesionales y empresarios que realicen una actividad económica. Y aquí no distinguimos entre si son contribuyentes del impuesto sobre sociedades, IRPF o no residentes que tengan aquí un EP. Al final, si realizan una actividad económica y están obligados a emitir facturas, también pueden estar obligados a Verifactu. ¿Quién está exceptuado de Verifactu? Aquellos que ya cumplan con el SI. El SI es el suministro inmediato de información que al final hay ciertos empresarios profesionales que si facturan más de 6 millones, las grandes empresas ya envían toda la información de sus libros registros de IVA a la Administración tributaria. Por tanto, están exceptuados de esta nueva obligación. Puede ser que se decida un grupo de empresas en la que la mayor parte de empresas están en el SI y una no está en el SI, para efectos de evitar Verifactu, les sea más sencillo en su análisis de introducirse en el SI. Pues también sería válido. Es decir, podemos optar a introducirnos en el SI si consideramos que es más sencillo que cumplir el Verifactu. Ámbito objetivo. En facturación electrónica hemos dicho lo que son facturas simplificadas están exceptuadas y también está delimitado a lo que son operaciones B2B. Aquí no. Aquí, en principio, facturas completas y simplificadas están dentro del ámbito objetivo del Verifactu y también con consumidores y también con tercer sector. Exceptuados, régimen de agricultura, ganadería y pesca, regímenes simplificados y cuando tengas alguna dispensa, alguna excepción en la obligación de facturación, que son muy limitadas. ¿Se puede solicitar la no aplicación? Sí, normalmente estas solicitudes tienen carácter temporal y normalmente se aprueban cuando afectan pues, por un tema sectorial a determinadas empresas y demás, pero no por características propias de la empresa, ¿no? Y el ámbito de aplicación de Verifactu, pues aplica a todo lo que es territorio español. Lo que son los forales, Navarra, están exceptuados porque ya tienen un sistema propio, Vizcaya, que ya entró en vigor hace un par de años, yo creo. Y después, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las facturas no cambian, el contenido de las facturas será el mismo. Todos aquellos datos que tenemos la obligación de informar serán los mismos. Pero se añade un QR con todo el contenido de la factura, en la propia factura, ya se verá que es una factura que cumple porque tiene el QR, y después existe la opción de que se decida enviar los datos de registro de la factura a la Administración tributaria. En ese caso, la factura tendrá la consideración de factura verificable en la sede electrónica de la EAT y así constará en la propia factura. ¿Vale? A continuación, mi compañero Luis pues os explicará mucho más en detalle Verifactu, que yo creo que es un poco más el desconocido hasta el momento. Gracias, Mireia. Buenos días. A ver.
Voy. Bueno, Mireia ha dado una aproximación general, digamos, ¿no?, de todos los proyectos que hay, de los 2 proyectos que hay en marcha. Uno, digo, sería el inminente, que sería el tributario, y el que va un poco pendiente de ese desarrollo reglamentario, que luego nos contará Jordi, que irá más adelante. Entonces, yo vengo a hablaros de lo que viene a ser casi inminente y que en principio iba para, digamos, este verano, aunque se va a posponer a 26. Un poco para que nos hagamos un poco una apuesta, como ha apuntado Mireia. Es decir, yo trabajo en la agencia tributaria y, bueno, pues sí que y he hecho inspecciones, digamos, lo que hablamos de cartera, ¿no?, de ir a las empresas, a determinados colectivos, sin dar nombres. Básicamente tenemos un problema, que era aquellos contribuyentes o aquellos colectivos que tenían antes de la pandemia. Luego la pandemia arregló muchas cosas, ¿no? Es decir, que cobraban mucho en efectivo, ¿no? Y todos estamos pensando en determinados sectores que tienen un flujo de efectivo mayor que otros, que tienen un cliente particular mayor que empresarial, y que por lo tanto era muy difícil rastrear 3 años después o 3 años después cuántas cervezas habían vendido o cuántos solomillos habían servido, ¿no? Es verdad que luego te contaban los propios empresarios que habían en el mercado muchos softwares que permitían, pues bueno, una alteración posterior de esos tickets. Y eso aquí todos sabemos lo que había, ¿no? Los que no estén en el sector quizás menos, pero el que estuviera lo tenía claro. Entonces, eso había que arreglarlo y sobre eso se ha estado trabajando. Entonces, pero como hay mucho concepto ahí, que es verdad que nos vamos a repetir algunas cosas de las 3 presentaciones, sí que es cierto que yo creo que viene bien recalcar y, sobre todo, bueno, incidir en las determinadas ideas. Yo que me quedaría con 3 ideas básicas para empezar. La primera, lo que se hace aquí no es crear una nueva obligación para los contribuyentes ni una nueva carga impositiva. Lo que se hace aquí es que los programas que utilicen, cuando utilicen programas, estén certificados. Primera idea. Segunda idea, de forma opcional, el que quiera, luego os lo explicaré, va a poder esas facturas que emite, tickets, subirlos a la agencia tributaria. Si quiere, si no, no. Por lo tanto, esto es voluntario. Esto él tendrá que comprar un software que funcione, que esté adaptado, o adaptar el suyo que ya tiene, y si quiere lo va a poder enviar a la agencia tributaria, y si no quiere no lo tiene por qué hacer. Y luego tenemos el tercer proyecto, que es, o la tercera pata, que es la que cuenta Jordi, que es el proyecto de la ley que ya nos ha apuntado Mireia también, que es la obligación de dentro de un par de años o 3 las empresas entre ellas se relacionen de forma electrónica. Pero eso es otro tema. Converge en algunas cosas, pero es otro tema. ¿Esto es una ocurrencia nuestra? No. Esto ya, o es reciente, no, esto ya se lleva trabajando, efectivamente, grupos de trabajo de la OCDE ya están trabajando desde el año 2013 en este tipo de ideas, y ya con el plan plan de recuperación después del COVID, transformación y resiliencia y el KI digital, ya se plantearon determinados aspectos en los cuales había que, por un lado, modernizar y digitalizar al empresariado español, sobre todo el pequeño, y sobre todo también tomar medidas de actuaciones de prevención de lucha contra el fraude fiscal, ¿vale? Por tanto, es una cosa que está ahí encima de la mesa. ¿Somos los únicos? No. Si os fijáis, quitando ahora Estados Unidos del que tanto estamos hablando, ¿vale? Si os fijáis, prácticamente en azul podéis ver todos los países del hemisferio norte, pues, de más desarrollados, que ya tienen mecanismos de fiscal countries tendentes al control de la facturación. O sea, no somos los primeros, ni en esto no somos pioneros. Vamos un poco incluso, diría que a rebufo, ¿no? Y nosotros estamos en proyecto junto a otros países que tenéis ahí. Por lo tanto, eso es un poco la idea de que no es una novedad y que no somos los únicos que estamos un poco detrás de esto. Sin extenderme mucho en la parte jurídica, pero sí que es importante. Bueno, nosotros al final unas medidas se van implementando paso a paso, ¿no? Y como habéis visto, siempre hay una aprobación de la ley que marca un estatus, un entorno, un marco. Bajaríamos en un segundo lugar a un desarrollo reglamentario, que es un poco lo que os voy a contar hoy, que es el que ya destripa sobre cómo va a funcionar la historia. Luego tendríamos en un tercer nivel legislativo la orden ministerial que se aprobó hace relativamente poco, en la cual explica efectivamente ya cómo han de ser esos programas, pero eso es más para los desarrolladores de software, ¿no? Que son ellos los que tienen que hacer ese software habilitado y certificado para poder cumplir con la normativa. Y por último, la propia sede electrónica de la agencia tributaria, que os mandaremos un banner, más cuando termine la reunión, un poco donde tenéis toda la información y muchas veces criterios que se van desarrollando. Lo importante que es, pues el año 2021 se modifica nuestra ley base, que es la Ley General Tributaria, y viene a imponer una obligación, que es la obligación por parte de los productores y comercializadores, por un lado, y por otro lado de los usuarios, a que los programas que se utilicen sean serios. Serios, para que nos entendamos, es pues que permitan la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, esas palabras muchas agrupadas, pero en el fondo es que sean serios y sobre todo que no se pueda alterar el contenido de los mismos a posteriori. Es
un poco el objetivo de esta reforma. Y se dice, efectivamente, que claro, una cosa es que yo ponga la obligación, pero si no pongo una medida coercitiva para que eso se aplique, pues claro, evidentemente, pues por mucho que se quiera el legislador pretenda cosas, pues tiene que poder aplicarlas. ¿Y cómo? Pues un régimen sancionador bastante potente. Por un lado tenemos sanciones que se pueden imponer a productores y a comercializadores, sanciones de 150.000 euros por vender o comercializar productos no aptos o no certificados o que permitan este tipo de actuaciones. Y por otro lado tendríamos también, importante, a los usuarios por la tenencia de estos programas que no cumplan los requisitos, también sanciones de hasta 50.000 euros. Es decir, por lo tanto, régimen sancionador potente y que de alguna manera pues da pie a que todo el mundo pues bueno deba en la medida de lo posible o de la medida de adaptarse. Y entonces aquí entra la primera pregunta, que es, oiga, que esto nos lo preguntan un montón de veces, es que yo soy abogado, tengo 3 clientes y yo hago 3 facturas al mes. ¿A mí esto me afecta? Pues la pregunta del millón. Entonces, a la pregunta del millón, la respuesta. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es que a mí me afecta, es decir, yo que os he dicho al principio, que la obligación esta afecta a los contribuyentes que utilizan. El reglamento va vinculado a las obligaciones que tienen que tener los sistemas de facturación. Si yo no utilizo un sistema de facturación, sino que facturo de forma manual, a mí esto no me afecta. Es decir, yo a día de hoy, cuando se aprueba la ley Crea y Crece, no. ¿Yo puedo hacer una factura en una servilleta? Sí. Sí. Dentro de 2 años o 3, no. Hoy sí. Por lo tanto, si yo facturo en servilletas, que podría hacerlo, a mí esto no me afecta. Pero luego ya enredamos, ¿no? Y sí. La primera pregunta es, si usted no utiliza su sistema de facturación, a usted esto no le afecta. ¿Qué es un sistema de facturación? Pues os pongo aquí la definición del artículo 1. Es un conjunto de hardware, ordenador, y software, programa, que permite el qué? 3 cosas. La entrada de información, vamos a pensar que sí, pico los datos, conservar la información, vamos a pensar que también, y luego os pongo 2 ejemplos, y procesar la información. Vuelvo a lo mismo. Si yo, por ejemplo, facturo 3 facturas al mes, cojo un Word, hago la factura, la paso a un PDF y la mando por correo, yo no utilizo un sistema de facturación. A mí esto no me afecta. Primera idea. Segunda idea. Si yo lo que tengo es un Excel que yo me he hecho, en el cual de cada factura que emito hago una pestaña y hago mi factura y proforma, la saco en Word, la imprimo y la mando por correo, yo no utilizo un sistema de facturación. Ahora bien, si yo utilizo una Excel en la cual en unas pestañas hago la factura y luego tengo una macro o unas fórmulas que me va agregando y me va generando un libro registro, ese Excel permite la entrada de información, sí. ¿Permite conservar la información? Sí. ¿Permite procesar la información? Sí. Ese Excel se ha convertido en un sistema informático de facturación. ¿Quiere decir que tengo que tirar el extra a la basura para 3 facturas que hago y tengo que comprar otro? No. Luego os explicaré la solución que se hace. ¿Vale? Pero tenemos que entender cada cosa. Si yo luego, por ejemplo, tengo una clínica, tengo un restaurante, tengo cualquier otro negocio en el cual normalmente trabajo al público, pues tendré alguna herramienta pues de facturación, ¿no? De alguna manera yo creo que en servilletas ya facturamos pocos, ¿no? O factura poca gente. Por lo tanto, ya tendría un programita y esos programitas sí que habrá que pensar en adaptarlos. Eso es un poco la idea. Pero sí que aquel que tenga escasa facturación no tiene que morir a esto y no le afectaría a priori. Ojo, dentro de 2 años o 3, cuando entre la facturación electrónica, cuando un empresario, este abogado, emite una factura a su cliente, ya no va a poder hacerlo en un papel, no la va a poder enviar por Word, va a tener que hacerlo, luego veremos cómo, o nos explicarán cómo, pero ya será electrónica, ya no podremos acogernos a esto. Respecto a la factura, no se altera el contenido, las facturas van a seguir siendo igual, los que estéis en el mundo tributario, el reglamento de facturación sigue siendo el mismo, lo único es que luego os enseñaré, voy a ir repitiendo ideas y conceptos, van a incorporar el famoso QRS, el que luego os explicaré qué es eso del QR. ¿En qué funciona? ¿En qué consiste? Y con esto lo vamos a entender. Cada vez que yo, o cada vez que vuestro programita, el programita que tengáis instalado en la tienda, en el bar, en el restaurante, emita una factura o ticket, que se llama factura simplificada, lo que va a generar la maquinita es, tiene que poder generar, que es lo que la norma que nos implique, un ficherito, un archivito, con
todos estos requisitos, pues datos de la factura, base, importe, todo esto, y además una cosa que se llama la huella hash, que es como una especie de rastro que acredite que no puede ser alterado. Porque si yo lo altero, posteriormente ya va a dejar rastro, por lo tanto, esa es la clave de la seguridad que luego un poco os voy dando ideas. Y este archivito, por cada factura se genera. Que resulta que me equivoco y que resulta que tengo un bar y resulta que saco ese ticket que son, he puesto 7 cervezas y me ha generado un fichero y resulta que luego eran 2 porque me piqué 2 de más. Diréis, ay, ¿no puedo modificar ese registro? No. Tendré que anular, mi ordenador tendrá que anular ese primer registro y sacarme uno nuevo de 5 cervezas en vez de 7. Es decir, ya no valdrá modificar lo que hice en su momento, ni siquiera a los 3 minutos. ¿Vale? Va a cambiar un poco, pero eso es un tema de desarrollo informático que los propios software lo harán y lo adaptarán y ya está. Simplemente hay que cambiar un poco el chip de cómo funciona. Y ese archivito ya veremos luego qué hacemos con él. ¿Qué queremos? Pues bueno, lo que se quiere es que efectivamente que ese archivo sea inalterable, por eso tiene lo de la huella hash. Ese archivo, además, se quiere que el ordenador, el programa que esté, de alguna manera tenga, pues sepamos quién está detrás de esa persona, la identidad del titular de ese sistema informático y de su usuario. Además, esto es, bueno, son cuestiones técnicas, tendrá que tener lo que se llama la famosa registro de eventos, es decir, una caja negra en la que sepamos que, oiga, pues tal día se fue la luz, no se pudo enviar, hubo que hacer una baja, o sea, como una especie de sí, como la caja negra de los aviones, ¿no? Así un poco nos lo explicaron. Y por último, que es un poco ya entrando en la siguiente modalidad, es, si yo no quiero tener un sistema tan robusto que tenga tantas cosas, yo puedo optar por ¿qué? Porque ese archivito que yo acabo de generar, mandarlo a la agencia tributaria, al instante. Y ahí es cuando hablaremos, y de inmediato, del sistema Verifactu. Y ahora os voy desarrollando las ideas. Por lo tanto, por eso os he dicho que lo del envío de la información es opcional. Lo he dicho al principio, ¿no? Es decir, yo tengo que tener sí o sí un software habilitado. Ahora, que yo ya decida o no mandar el archivo ya es cuestión mía, que luego os enseñaré ventajas e inconvenientes. La primera ventaja, ventaja para nosotros, no sé si para vosotros, si lo manda a la agencia tributaria, mi sistema es menos robusto. No va a tener que tener tantas especificidades técnicas porque al mandarlo ya garantizamos, pues bueno, la seguridad y el envío de esas facturas. Aquí tenéis un poco la idea, ¿no? Si yo decido optar porque mi sistema genere ese archivo y lo mande, ¿qué tengo? Pues transmisión inmediata. En esta modalidad, además voy a tener ventajas o lo que un poco apuntaba Mireia, ¿no? Ayudas fiscales que luego os enseñaré y menores exigencias del programa informático. Si yo, en cambio, decido que ese archivito que se genera se quede en mi ordenador y se guarde ahí, puedo optar, ¿vale? Obligará al sistema informático a conservar en sede local los registros de facturación, asegurando su integridad, su inalterabilidad y siempre bajo la responsabilidad del productor del sistema emisor. Yo ya puedo intuir, no sé si habrá algún desarrollador aquí, que efectivamente para el desarrollador es menos responsabilidad que se envíe que se quede, ¿no? Eso ya es un poco intuyendo lo que va a preferir el desarrollador, ¿no? Y aquí está un poco la gracia de todo el sistema, es decir, yo os pongo este esquema, sistema Verifactu. Yo voy al bar, me tomo el café y conforme yo me tomo el café, se me saca el ticket y entonces se genera un fichero automático de ese archivo. De forma simultánea, a mí me dan el ticket. Ticket que va a llevar un QR. Todos los ordenadores, todos los sistemas de facturación tendrán que emitir sus tickets o sus facturas con ese QR. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos en un sistema de Verifactu, fantástico. Automáticamente se remite ese archivo a la agencia tributaria y el cliente saca su móvil, escanea el QR y ¿qué pasa? Pues que chequea con la agencia y te da de vuelta un mensaje, factura encontrada. Entonces me acabo de tomar un café y mientras me lo estoy bebiendo le doy y veo efectivamente que este bar de la esquina puedo intuir que es serio, tributariamente hablando, tanto y cuanto está suscrito a Verifactu y yo ya sé que esa factura está en la agencia tributaria. Bueno, pues yo ya sé que está ahí está. Puede ocurrir que voluntariamente, o sea, bueno, el cliente, digamos, el de la cafetería, no quiera o no pueda, por ejemplo, nos han comentado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, locales de ocio nocturnos que efectivamente están en muchos subsuelos y que no hay buena conexión a Internet.
Entonces, no vemos operativo estar con una conexión permanente. Entonces, preferimos un sistema no verifactu. Eso es un poco lo que nos han planteado. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Bueno, es el mismo esquema. Se seguirá generando un archivo de alta, pero que no se va a enviar. Seguirá habiendo una factura con QR que el cliente podrá efectivamente escanear y efectivamente no podremos decirle factura en verde, será factura no verificable. Pero ojo, esa factura ya se queda en la agencia tributaria. Si a mí me mandan un cliente, a la agencia tributaria, 2.000 facturas por una facturación global X y aquel declara mucho menos, pues esa factura está allí. Entonces puede servir en su momento para que efectivamente pueda instar a actuaciones de comprobación. Por lo tanto, sistema Verifactu, facturas verificables, prestigio y calidad fiscal. Se exige menor seguridad de los registros, por lo que os acabo de decir, no es obligatoria la firma, el registro de eventos y la conservación se asegura, ¿por qué? Porque se acaba de mandar el fichero. Y luego hablaremos de los servicios de asistencia que va a suponer también para facilitar también un poco al contribuyente que se agrega esto. Facturas no verificables, dudas del público pueda generar, bueno, esto es un poco relativo también, es subjetivo, mayor rigor en los programas que os acabo de contar y no va a poder acceder a servicios de asistencia. ¿Vale? Por lo tanto, incido en lo mismo, si yo opto por Verifactu, automáticamente de forma voluntaria se emiten esos registros de facturación con todo lo que os acabo de contar. Si yo decido no optar por Verifactu, no pasa nada. Mi programa tiene que ser más robusto, esos ficheros se quedan almacenados en mi ordenador y cuando la agencia tributaria me los pida, por ejemplo, para una devolución de IVA o para ver efectivamente, pues bueno, pues hacerte una comprobación, como esos archivos están hechos en un formato concreto, yo ya los suministraré a la agencia cuando me los pida. Pero no los suministro de forma diaria. Es decir, del sistema Verifactu que tengo, pues mucha más, si me salen, pues yo qué sé, me sale el IVA a devolver, pues seguramente mucho más rápido me lo devolverán en un sistema Verifactu porque ya están los registros que sí hay que pedirlo, ¿no? Eso es innegable y por lo tanto como ventaja para el contribuyente. Respecto del QR, ¿qué es el QR? El QR no es más que la representación gráfica de una URL que va a un sitio. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir, al final el QR es, yo paso esto, entonces mi teléfono que es listo sabe que leyendo eso me va a abrir el navegador de Internet y va a ir a un sitio en concreto, a una dirección concreta. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, todas las facturas a partir de que entre en vigor esto y se expiran con esos programas de facturación, van a llevar un QR. Todas. Lo que pasa es que en el sistema Verifactu me va a dar de vuelta factura verificable en la sede electrónica de la agencia y en los sistemas no Verifactu solo me va a poner el QR. Lógico, ¿no? Si la factura no fuera electrónica, no fuera en papel o no fuera en el PDF, sino que fuera de estas con lenguaje, ¿cómo se llama? Lenguaje normal, que se entiendan las máquinas entre ellas, como eso va por un archivo, digamos, de ordenador a ordenador, no podemos poner un QR porque no hay una factura en papel. Se pondrá la URL concreta a la agencia para que se verifique, digamos, el contenido de esa factura y se pueda detectar. Siguiente pregunta que nos hacéis mucho. ¿Cómo sé yo si mi programa que tengo desde hace 8 años sirve o no sirve? Bueno, pues de todas las opciones que había para acreditar esto se ha optado por la más fácil, que es que los desarrolladores o los comercializadores hagan una declaración responsable. Por lo tanto, hablas con el proveedor de tu software y dices, ¿mi programa cumple o no? Y como esto estará al tanto por la cuenta que les trae de toda la situación, te dirán sí o no. ¿Quiero ver la declaración responsable? Pues os la tendré que visible en el programa, os la mandará para que la tengáis y con eso ya estáis exentos de cualquier responsabilidad. Es decir, vuestro programa, a mí ya ha dicho mi desarrollador que mi programa cumple. Por lo tanto, yo ya estoy en paz. ¿Que ya quiero hacerlo Verifactu o no? Ya es un tema que valoraré, pero en principio mi programa cumple. ¿Cuándo entra en vigor? Aquí también ha habido muchas dudas y muchas cuestiones un poco al respecto. En principio, bueno, los hitos han sido los siguientes, ¿no? Se aprueba la ley, se dice que efectivamente la ley entra en vigor en 21, se dice que habrá un desarrollo reglamentario que explique cómo va a funcionar la historia y en principio se hablaba de que iba a entrar en julio del 25. Lo que pasa es que ya se han dado cuenta,
o ya nos hemos dado cuenta de que ya no se llega, pues por tema de plazos y que un poco también el sector empresarial tiene que adaptarse también, ¿no? Entonces, al final, lo que se va a hacer es, está pendiente de desarrollo y de aprobación del cambio, pero hablamos de, salvo, como dices Mireia, salvo que se vuelva a retrasar, yo pienso que no, pero bueno, ya se verá, 1 de enero del 2026, personas jurídicas, 1 de julio del 26, personas resto. ¿Quiénes son el resto? Personas físicas, básicamente empresarias, pero también encontraríamos, por ejemplo, las comunidades de bienes que puedan tener. Los arrendadores, comunidades de bienes arrendadoras quedan excluidas, ¿no? Pero una comunidad de bienes, una sociedad civil que explote un local, o que explote un bar, o que explote cualquier actividad económica, entraría en el paquete de julio. Y esto es importante. Entonces os he dicho, resulta que tenemos un abogado que efectivamente factura en papel o factura 3 o 4 facturas, o que tiene, por ejemplo, un sistema informático que le iba bien, tiene 7 o 8 años, pero no le apetece hacer el desembolso para la poca facturación que tiene de ponerse el programa nuevo. ¿Vale? Pues no le apetece pagar el módulo ese o el parche de actualización. Entonces, se ha creado una solución pública por parte de la agencia tributaria. Básicamente esto es público y gratuito, está en desarrollo, aún no está. Y es la posibilidad que tendrá cualquier empresario de emitir su factura utilizando los sistemas de la agencia. Es decir, yo me meto en la sede electrónica, voy al apartado correspondiente y digo, vale, pues yo emito la factura a nombre de X por tal importe, con tal retención o con tanto IVA por tal concepto y me haré una factura en PDF. Esa factura en PDF ya es premium, ya cumple todos los requisitos, pues efectivamente deberá contener, bueno, tiene que tener un destinatario, ya es Verifactu porque efectivamente va a incorporar un QR y evidentemente si la he dado de alta en la agencia va a estar allí, por lo tanto ya cumple los requisitos. Y luego me viene muy bien porque el día de mañana, que luego nos explicará Jordi, cuando las facturas sean entre empresarios y ya no puedan ser en un papel de servilleta, ya la tengo, si la hago por aquí, ya es digital y ya me va a servir para cumplir los requisitos del día de mañana del tema de la facturación. Por lo tanto, esto está en desarrollo, entrará en vigor y se publicará, evidentemente, cuando entre la obligación, por lo tanto, hablaremos de enero del 26, y de alguna manera es la forma de que evita que alguien que tenga un volumen de facturación reducido y no le compense, no quiera cambiar el programa o considere que, bueno, pues que no le hace falta, pues bueno, pueda acudir a esta solución. ¿Más servicios de asistencia? ¿Qué se quiere? Pues un poco lo que apunta Mireia, el tema del borrador. Es decir, hoy en día estamos muy acostumbrados a descargar nuestro borrador de la renta, ¿no? Ver todos los datos que nos han imputado terceros y confirmarlo, modificarlo. Pues un poco se va en esa línea. Es decir, hoy en día, es verdad que los que sepáis un poco lo que es el SI, estar en el SI te excluye de presentar algún modelo, ¿vale? Te quita obligaciones fiscales, por ejemplo, el 347. De momento no hay previsto que se quite ningún modelo, aunque estés suministrando vía Verifactu toda tu facturación, pero sí que me va a servir un poco también para entrar en la serie y ver el qué, pues ver las facturas que yo he subido y las facturas que me han subido a mí. Entonces, a la hora de hacer los libros de renta o de IVA, me va a ir muy bien porque voy a poder chequear casi toda la facturación o mucha de la facturación que tengo recibida y emitida. Y esto pues me va a ser mucho más sencillo a la hora de confeccionar mis libros de renta y de IVA de sociedades, no está previsto. Y bueno, un poco repitiendo la misma línea, es decir, ¿qué va a pasar? Es decir, un poco reiterar, todas las facturas a partir de enero del 26, primero unos y luego otros, van a tener que incluir, además del contenido normal de la factura, el QR famoso, ¿vale? Y de esos, todos van a tener que llevar QR. Y solo aquellos que encima sean Verifactu podrán hacer mención a que son Verifactu, pero todas van a tener que llevar el QR. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Me quedan 2 cositas y así apuro el tiempo. Un poco modo de resumen. Aquellos empresarios que utilicen sistemas de facturación deben utilizar programas debidamente certificados. Si yo no utilizo un sistema de facturación porque facturo en Word, a mí esto no me afecta. Primera idea. Si tengo una facturación baja y me afecta pero no me lo quiero comprar, me puedo ir a la solución pública de la agencia tributaria. También segunda idea. ¿A quién se aplica o no va a ser aplicable? A aquellos que facturen de forma manual, en papel, ya lo acabamos de ver. 2, aquellos que estén adscritos al SI. Hemos dicho, han apuntado que el SI es obligatorio para aquellos que facturan más de 6 millones de euros, pero puede ser voluntario para todo el que quiera. ¿Y eso qué implica el SI?
pues que tienes, en vez de tener una subida inmediata de los ficheros de facturación, los tienes que subir cada 4 días. En el fondo, ¿qué es? Que tienes un programa informático, el que sea, que tiene pues, la opción de mandar los registros de facturación y, por lo tanto, te quitaría de tener que adaptar los software y tener que hacer todas estas adaptaciones. Puede ser interesante, es decir, también en la medida que habría que analizar cuál es el coste que me implica, pues yo pienso, ¿no? Imaginaros una cadena de restaurantes que tiene muchos puntos, muchos terminales y tiene que adaptar todos los programas. Pues igual le interesa agregarse al SI, meterse en el SI de forma voluntaria y con un único programa de gestión que englobe al grupo cumple, no tiene que adaptar todos los TPVs de cada uno de los puestos. Un poco por daros ideas, ¿no? Esto tampoco se aplica a contribuyentes que estén domiciliados ni en Navarra ni en el País Vasco, ellos ya tienen el suyo, el del País Vasco. Y bueno, hay unos casos específicos que habrán algunos colectivos que se considere que no es necesario que se adapten a esto. Por ejemplo, pues las máquinas de vending. Ahora mismo cuando yo me compro una Coca-Cola en una máquina de vending no me da factura. Pues si no me da factura, mucho menos la va a enviar al sistema, ¿no? Porque no me está dando factura, porque está expresamente contemplado que ese colectivo no tenga que expedir factura. El envío de los registros de facturación es opcional, aunque aporta ciertas ventajas en términos de asistencia, y todas las facturas emitidas tendrán que llevar el QR. Y ya, con esto ya termino, una cosa que también nos han preguntado mucho es qué ocurre por la facturación por terceros. Es decir, vamos a suponer, esto nos lo preguntan todos los días, que es, oiga, yo soy un proveedor de un gran almacén. No voy a poner nombres, ¿no? Y casualmente, pues el gran almacén es el que emite la factura por mi cuenta. ¿Correcto? Yo me olvido, yo le entrego la fruta, le entrego mis mercancías y él cada final de mes o cada X me emite la factura en mi nombre, pero me la emite él. ¿Vale? Él está en el sí, porque es una súper gran empresa, pero yo no hago nada. Entonces, ¿me afecta o no me afecta? No sé si me estoy explicando. ¿Vale? ¿Tengo que hacer algo yo? Yo no hacía nada hasta ahora soy yo el que tengo que comprarme un sistema para facturarle a él, cuando es el que me emite la factura a mí. Pues bueno, a día de hoy está dudoso, pero sí que está pendiente también una modificación normativa que lo deje claramente excluido y que, por lo tanto, si tu cliente es el que emite las facturas por ti y él está en el sí y él cumple con su obligación y remite esas facturas, pues a mí no me va a afectar como su proveedor que soy. ¿Vale? Esto es importante recalcarlo y yo creo que ya he terminado. Doy paso a con un par de minutos de sobra y luego, si queréis, bueno, cualquier pregunta que tengáis lo comentamos. Gracias, Luis. Lo tengo que avanzar yo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo os voy a comentar qué es lo que afecta a la ley Crea y Crece. Principalmente voy a comentar dos aspectos, en qué cambios introduce la norma y luego qué papel jugamos las empresas privadas de facturación electrónica. Algunos de los conceptos que voy a explicar pues ya los han comentado tanto Luis como Mireia, pero yo creo que es bueno reforzar el mensaje. Lo primero que quiero recalcar son 5 puntos, ¿no? Que son los 5 puntos que vemos aquí, que es qué cambios son los que introduce la norma y a qué estaremos obligados, ¿vale? En principio, el primer punto habla de emisión y recepción de facturas, lo que quiere decir que todas las empresas que estarán obligadas a hacer el envío de facturación electrónica, hago un inciso, que han excluido lo que es la factura simplificada, el ticket queda fuera de esta normativa, pues todas las empresas que emitan facturación electrónica tendrán que emitir y recibir facturas a través de empresas de servicios de facturación o mediante lo que es la solución pública de facturación electrónica que pondrá a disposición de los obligados la agencia tributaria. Las empresas que emitan y reciban facturas también estarán obligadas a comunicar a sus proveedores cuál es el punto de entrada de sus facturas electrónicas. Además, en las comunicaciones que realicen a estos proveedores deberán publicarlo también en su web, ¿vale? De no hacerse, entenderemos que las facturas, en lugar de ser enviadas a la plataforma
privada que ha elegido el receptor serán enviadas directamente a la solución pública de facturación electrónica. Otro punto importante a tener en cuenta es que las facturas, los destinatarios de las facturas, es decir, el receptor de la factura, deberá informar del estado de la factura. Es decir, cuando la factura sea contabilizada, pagada, rechazada, deberá comunicarlo al emisor de la factura para que sea consciente de la situación y, además, también se deberá comunicar este estado al servicio, a las plataformas de facturación pública para que la EAT sea consciente de en qué estado se encuentra la factura y así poder tener claros los plazos de pago o rechazo de estas facturas. El formato de las facturas. Bueno, el formato de las facturas, dentro de lo que es luego lo ampliaré un poquito más, dentro de lo que es la Ley Crea y Crece, se han definido cuatro formatos posibles de intercambio de facturas. En principio hay un formato que es el Facturae, que es un formato que ya está bastante extendido en España, que será el que se utiliza por defecto y que, además, cuando enviemos una copia de la factura a la agencia tributaria, pues será en este formato. Pero deberá haber un acuerdo entre emisor y receptor para que las plataformas sepamos en qué formato debemos enviar la factura, ¿vale? Todas las facturas pues tienen que estar identificadas con un código único, que será el NIF del emisor de la factura, el número de la factura, serie si existe y fecha de expedición. Y adicionalmente, todas las facturas deberán estar firmadas con un certificado de firma electrónica avanzada para garantizar la autenticidad de la factura. ¿Vale? ¿Qué haremos las plataformas de facturación electrónica? Porque, como he comentado anteriormente, si recordáis, indicaba que se deberá utilizar principalmente plataformas de facturación privadas para hacer toda la gestión de envío y recepción de facturas. Bueno, las plataformas privadas de facturación deberemos garantizar la interoperabilidad. La interoperabilidad quiere decir que entre el emisor y el receptor de una factura se les escogerán ciertas plataformas de facturación, hay unas cuantas en el mercado español, y nosotros deberemos garantizar que entre una plataforma y la otra nos podamos enviar las facturas en un formato concreto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya ha avanzado el tema de los formatos. En la ley permite el envío entre plataformas de 4 formatos diferentes. Tenemos que, entre las diferentes plataformas, tenemos que garantizar que la factura llegue al destinatario en el formato que él demanda o que la plataforma le demanda. Y, además, aquí vuelvo a insistir, hay que hacer un envío de la factura a la plataforma pública en un formato que es el Facturae 3.2. Bueno, el Facturae, la versión no está del todo clara aún. Entonces, todas las facturas que se envíen entre un emisor y un receptor, se tiene que enviar una copia a la agencia tributaria. Todas estas gestiones las va a hacer las plataformas privadas. Es decir, no es que nosotros tengamos que estar preocupados de tengo que enviar un fichero aquí, tengo que enviar otro fichero allí. No, generarás la factura, la cargarás en una plataforma y luego esta plataforma pues hará todas este tipo de gestiones que estoy aquí comentando. También tenemos que enviar el cambio de las facturas, el cambio de estado de las facturas. Es decir, cuando un receptor reciba su factura en formato electrónico, cuando la contabilice, la pague, la rechaza, etcétera, etcétera, deberá comunicar ese cambio de estado. Ese cambio de estado se deberá comunicar tanto a la plataforma de facturación electrónica privada desde donde hemos recibido la factura, que ha sido designada por el emisor, como a la agencia tributaria. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ofrece como una ventaja las plataformas de facturación privada? Pues el tema de la firma delegada de las facturas. La firma delegada de las facturas nos permite
tener que despreocuparnos totalmente de renovación de certificados de firma, etcétera, etcétera. Es una posibilidad que nos ofrecen las plataformas y que, en base a nuestra experiencia, creemos que es positivo que se escoja esta opción, ¿vale? Luego, además, las plataformas también garantizarán la custodia de las facturas, es decir, las facturas tienen unos plazos por ley en los cuales se tienen que custodiar, pues las plataformas de facturación garantizan que esas facturas estén custodiadas durante el tiempo exigido por ley. Y finalmente, una de las grandes ventajas es que si tenemos una conexión a Internet, las facturas las podemos consultar en cualquier momento del día, las 24 horas por 7. Es decir, tenemos siempre a nuestra disposición las facturas porque esas facturas están visibles en las plataformas de facturación electrónica. Ahora os voy a mostrar un pequeño esquema de cómo va a funcionar la ley Crea y Crece, bueno, el envío entre facturas entre emisor y receptor. El emisor de la factura tendrá un software que, como comentaba Lluís, en algunos casos serán de los nuevos programas de facturación, generará un fichero en un formato X, lo enviará a una plataforma privada, la plataforma privada número 1. Esta plataforma privada, ¿qué deberá hacer? Deberá hacer varias cosas. Aparte de custodiar la factura, la firmará, enviará una copia de la factura a la solución pública de facturación electrónica, es decir, a la EAT, y luego, si el receptor de la factura está en otra plataforma, comunicará esa factura a la segunda plataforma y, a su vez, esa segunda plataforma lo que hará es descargarle la factura al receptor para que la integre en su software, la contabilice, la pague, etcétera, etcétera. Una vez haya hecho este registro de la factura, deberá comunicar el estado de la factura, es decir, el estado vendrá de vuelta, lo enviará a la plataforma privada. Esa plataforma privada lo que hará es comunicar también el cambio de estado a la solución pública de facturación electrónica, y si la factura ha sido enviada desde otra plataforma, la hará seguir, y finalmente el receptor el emisor de la factura recibirá el cambio de estado. Si veis, aquí hay otras flechas pintadas, que es esta flecha que va directa y esas dos flechas que vienen hacia la EAT también, pues porque en algunos casos algunos emisores pues decidirán no utilizar plataformas de facturación, sino que directamente cargarán la factura en la EAT. Y, a su vez, el receptor podrá venir a buscar las facturas o comunicar los cambios de estado, ¿vale? Por mi parte, poco más que comentar. Agradezco la asistencia y ahora vas a abrir el turno de preguntas, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Lluís, Mireia y Jordi. Están entrando, la verdad es que muchas preguntas. Hemos ido un poco avanzando, ¿no, Lluís? Ahora, para intentar resumir y dar las máximas respuestas posibles en lo que hay. Si quieres, empiezas un poco por el resumen que tienes y vamos contestando luego las que van entrando. Hola, buenas de nuevo. He estado mirando un poco porque al final se repetían algunas que son los mismos conceptos, ¿no? Y un poco por agrupar y por contaros. A ver, volvemos a la facturación manual, que esto es muy reiterativo y que conviene dejarlo claro. Es decir, si yo no utilizo un sistema de facturación, a mí no me afecta el reglamento. ¿Qué es un sistema de facturación? Aquel conjunto de software que permita la entrada, la manipulación y el almacenamiento. Volvemos a lo mismo, es decir, que quede claro. Si yo solo utilizo un Word, me abro un Word, una hoja nueva, hago cumplimento, lo imprimo y lo mando por correo y me apunto en una libretita el ingreso para luego hacer mis obligaciones de IVA o de renta, yo no utilizo un sistema de facturación, a mí no me afecta. Que quede claro, ¿vale? Esto no me afecta. Si decidiera, lo pregunta, ¿albañil que emite, que factura en papel de eso, ¿no? En papel de servilleta, ¿tiene obligación de adaptarse en 2026 algo? No, si él sigue así, como a día de hoy puede emitir facturas en papel, no hay ningún problema. Cuando entre en vigor la ley Crea y Crece, ya no va a poder emitir facturas en papel, con lo que tendrá que buscarse algún programita para hacerlo, que podrá ser o uno de pago o acudir a la solución de la agencia tributaria, que es gratuita. Sí, también me lo habéis preguntado, ¿es gratuita? Sí. Un poco, veamos los escenarios, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si yo no solo utilizo un Word para facturar, no necesito nada más. Primera idea. Segunda idea,
¿Cómo juega el sí? Que no lo hemos hablado suficiente. El sí lo que viene a decir es que este reglamento de facturación lo que vuelve a lo mismo, lo que obliga es o determina cómo tienen que ser los programas informáticos obligados por este reglamento y me excluye al sí. Luego, conclusión. ¿Tiene, por ejemplo, una gran empresa que está en sí la obligación de expedir facturas con QR? No. Queda un poco extraño. Es decir, yo voy a ir a la cafetería de al lado y va a tener un QR verificable y voy a ir a una gran superficie y no lo va a tener. No tiene por qué tenerlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es más fiable o que es menos fiable? No, quizás a lo mejor por imagen, volvemos a lo mismo, la propia gran empresa quiera también de alguna manera decir, oye, ponme a mí el QR para que no parezca que yo no tengo, ¿no? Eso es una valoración que ya harán los propios, bueno, pues quien tenga que hacerlo, ¿no? Pero que en teoría no hay obligación de tenerlo. Habéis preguntado que también es interesante decir, oiga, claro, si yo antes hago un registro de facturación y yo eso ya lo emito y ya no lo puedo modificar, cuando yo le quiero decir pasarle al cliente una proforma para que me pague y luego yo emito la factura, no sea que me pille los dedos, ¿cómo hago? No hay ningún problema. Es decir, lo que tenemos que hacer, si yo emito una factura como tal, esa se tiene que subir. Ahora, yo puedo sacarme una proforma o sigue existiendo la proforma en la cual yo le digo al cliente, mira, esto es tu cena o esto es tu servicio, págame X y una vez que me lo pagas yo te emito luego la factura. A lo mejor hay que separar esos dos pasos, ¿no? Una cosa previa que sea un poco para que te pague y cuando ya te ha pagado ya emites la factura y esa factura sí que es verdad que ya no se puede modificar, porque si no, acordaros, si creo el registro de alta no puedo modificarlo, tendré que darlo de baja para generar un tercer registro de alta posterior, ¿no? Que fue un poco más de faena. Y luego, nada, se va a poder seguir, la última ya, se va a poder seguir facturando, dice una asesoría, no es que nosotros emitimos las facturas por cuenta de nuestros clientes. Digo, si yo, porque eso tienen poca facturación, ¿yo puedo adaptar ese programa que tengo yo y que salga la factura de mi cliente con QR y todo sigue igual? Sí, todo sigue igual, no hay ningún problema, ¿vale? Y yo, por mi parte, creo que eran estas las más destacadas, sí, ¿no? bueno, O sea, un poco las he agrupado. Pero bueno, aquí, si quieres echar un vistacito mientras, Sí, que siguen entrando perfecto. varias. Aquí en sala, ¿tenemos alguna pregunta para alguno de los ponentes que queráis hacer? Mira, disculpa, yo me he hecho un lío, no entiendo mucho de esto, Son muchas representa un cosas. colectivo de autónomos muy pequeños, Vale. entonces esto me queda como muy grande. No es tan grande, al final son 4 ideas. pero Para bueno. mí sí. Vale. Y seguramente para mi colectivo, es un colectivo de peluquería estética, Correcto. autónomos pequeñísimos, Vale. y que las informaciones que llegan son muy confusas, porque además informaciones que muchas veces dan los propios gestores de las pequeñas empresas. Unas compañeras me dicen que sí, que yo entro, otras me dicen que no. Por eso, al ver esto, y casi me voy igual que he venido, ¿eh? Pero bueno, mi pregunta más importante. Vaya. Habéis hablado de que el ticket, la factura simplificada que se emiten en las registradoras, no entraría. Pero luego habéis dado ejemplos de restaurantes, de bares, que se supone que ellos emiten ese tipo de... Entonces, yo me he confundido un poco. Me he confundido porque ignoro muchas cosas. Déjamelo un poquito más claro, por favor. Hemos tenido ahí un gap. A ver, hay una redacción confusa, no. Es decir, la norma excluye a un colectivo de contribuyentes que son aquellos que, de acuerdo con el reglamento de facturación, no tengan que expedir factura, porque están en módulos, véase peluquerías. O taxistas. No, si está en directa, es decir, si está en estimación directa, tiene que obligación de expedir factura. Tiene obligación. O sea, aquí vamos un poco a separar los tesitos. Hay 3 tipos de papeles en España para justificar operaciones. Una factura completa, identificando quién es el destinatario. Una factura simplificada, que se puede expedir, que es el conocido como ticket, que cumple casi todos los requisitos, pero sobre todo es que no tiene identificado el destinatario, que es lo más habitual. Y luego, a determinados colectivos en concreto, se les permite hacer lo que les dé la gana, que son los que están en módulos, por ejemplo, una peluquería. ¿Por qué? Porque como paga su IVA, que esté en objetiva, ahí en régimen simplificado, o el de la tienda que está en recargo de equivalencia. ¿Por qué? Porque esos, como pagan en función de unos parámetros fijos, no a priori no necesitan emitir papel. Yo, por ejemplo, me subí en un taxi y a mí un taxi me dan un recibí. Y eso no es ni factura, es Pepito te ha llevado de aquí a aquí 20 euros. ¿Ese puede hacer eso? Sí, porque está habilitado determinado colectivo. Lo que dice la norma es que estos contribuyentes de aquí, cuando no estén obligados a expedir factura, porque en determinados casos no lo están, el de la peluquería no está obligado, si está en módulos no está obligada a expedir ningún papel, no está obligada a esto. Ahora bien, si la de la peluquería tiene un TPV, un terminal punto de venta, y ese TPV expide facturas simplificadas, tickets,
porque ella sí quiere hacerlo, porque consumo le obliga o por lo que sea, ¿vale? Ese se tiene que adaptar. Sí. Entonces, el mensaje es ese, es decir, el mensaje es, si tú emites factura de forma obligatoria o no estando obligado en algunos casos, la emites de forma voluntaria, la simplificada, tú te adaptas. Si tú tienes un puesto en el mercado y tú, este ejemplo también lo ponemos mucho, ¿no? Y tienes una báscula y con la báscula haces así, pesas, bla, 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 y sacas ahí un papelito que dice 22 euros, eso no es un sistema de facturación. Y como este contribuyente que está en módulos no tiene obligación de expedir factura, no hay ningún problema. Si él se va luego a su máquina registradora y te emite una factura simplificada con un sistema informático, él la adapta. No sé si me he explicado el mensaje, por dejarlo claro. Sí. Si tú utilizas una máquina para facturar, aunque tú no, y emites una factura simplificada, un ticket, tú lo tienes que adaptar. Ese es el mensaje. ¿Y estás obligado a hacerlo? Sí, porque estás emitiendo facturas de forma obligatoria. Si tú luego te puedes hacer o ir al Pleistoceno y volver a facturar con papel, pero evidentemente hay negocios que no son operativos y por lo tanto no tiene sentido. ¿Vale? O dejar de emitir facturas simplificadas y emitir recibís, pero no, tampoco. Por lo tanto, mensaje, si haces facturas simplificadas con un sistema informático, hay que adaptarlo. Gracias. Yo creo que ahora sí, ¿no? Muy buenos días. Muy interesante todo esto, pero a verlas venir, ¿vale? Esto va a tener un coste para todas las empresas, aunque sean autónomos, ¿eh? Correcto. Me refiero al software. Esto va a ser no una revolución, pero sino una evolución. Lo digo porque el sábado, yo todos los sábados suelo ir a comprar pescado, a mi pescadero. Me dice, oye Miguel, ¿sabes que Hacienda me va a obligar a poner una balanza que en cuanto emita un ticket, factura, automáticamente eso ya esté en la AET? Y digo, ¿estás convencido de ello? Dice, así no lo han explicado los gestores. O sea, que esto viene así. Y todo esto es por el tema del fraude, no por otra cosa. Correcto. Vale. Entonces, aquí yo creo que hay un poco ya por cerrar un poco los mensajes, yo creo que son un poco, no diría interesados, pero de alguna manera a todo el mundo le interesa este paso. Es decir, al gestor le interesa tener a su cliente ordenado, cualquier gestor serio quiere que su cliente sea serio y no le proponga problemas. Dos, a los desarrolladores de software les interesa, evidentemente, que los softwares se actualicen y sean la última versión, y cuanto más verifactu mejor, ¿vale? Y os traslado pues la realidad de la norma. Entonces, un poco ahí hay que ponderar los mensajes. Lo ideal es que todo el mundo entre en esto. Todo el mundo se adapte, todo el mundo se digitalice, todo el mundo esté en verifactu y entremos todo el mundo en lo que nos toca, ¿no? Perdón, esto también va a ser obligatorio. ¿Esto también va a ser obligatorio para los clientes o el B2A? Es decir, clientes con la administración. Bueno, esas facturas esas facturas ya se están emitiendo de forma digital y de forma telemática. Entonces, en la medida cuando se hacen a través de la plataforma de facturación, en principio eso se mantiene así, porque es una forma de facturar distinta. Que además debería incluir el código QR, puede ser que sí, sí. Bueno, siguen entrando muchas preguntas imagino, y agradecimientos, ya, pero estamos ya en tiempo. Decir a todos, sobre todo los que estéis conectados en online, que intentaremos hacer un resumen por parte de los tres de las preguntas que han quedado y cuando enviamos el mail de agradecimiento intentaremos contestarlas aquí. Agradecer a todos los asistentes que estéis con nosotros aquí en el espacio de Valencia y que hayáis venido a la sesión. A todos los que estéis conectados en online, nos saltará ahora una breve encuesta. Son 3 preguntas muy rápidas, pero nos viene muy bien saber vuestra opinión o cualquier temática que nos queráis hacer considerar. Como decimos siempre, el Hub de Empresa sigue. Mañana a las 9:30 de la mañana tendremos una sesión en formato webinar y hablaremos de cómo despertar el talento de nuestros equipos para conseguir los objetivos. Y el viernes aquí desde Valencia haremos una sesión de comunicación efectiva. 10 claves para poder transformar nuestro mensaje y comunicar correctamente. Siempre acompañando y avanzando. Muchísimas gracias, Mireia, gracias, Lluís, gracias, Jordi, gracias a todos los asistentes y que tengáis una muy feliz mañana. Hasta luego.